investigar a funcionarios corruptos, a funcionarios ligados al crimen organizado. Nos molesta que intervengan desde Estados Unidos cuando en México no hacemos nada. Nos volteamos hacia otro lado y poco a poco ese incendio nos ha ido consumiendo a todos. Si vamos a hablar de vínculos entre política y crimen organizado, vamos a hacerlo con la misma vara para todos. Porque si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que la infiltración del crimen organizado no reconoce de partidos ni de colores. Ahí están los casos del PRI, ahí están los casos del PAN, ahí están los casos del PRD, ahí están los casos de Movimiento Ciudadano, ahí están los casos de Morena. Sin ruborizarse mínimamente por el pasado que cargan a cuestas, hablan de asuntos sobre los que no tienen autoridad moral para pronunciarse. Quien lanzó y condujo la guerra contra el narcotráfico por instrucciones de Estados Unidos puede hablar de la incapacidad de México para decidir su propio destino. Ese mismo expresidente bajo cuyo gobierno se produjo la escalada de homicidios más dramática de nuestra historia reciente, ¿viene ahora a dar lecciones a las Fuerzas Armadas? Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. Una simple carta del expresidente Andrés Manuel López Obrador puso a bailar y a morirse de coraje a Azucena Uresti. Así es, lo que no entienden exactamente estos opositores vestidas de periodista como Azucena Uresti, es que la carta de AMLO no es un simple documento. Así es historia, es recordarle la memoria y es autoridad moral ante la decadencia de estos opositores en México. Y sí, este coraje que tiene Azucena Uresti le hace ver las cosas todas torcidas. La dejó muy dañada mentalmente, incluso ya es irrelevante su furia, su opinión, su odio en contra de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador. Le queda poca credibilidad, quizás nula credibilidad, y la verdad en decadencia, apoyando por el tanto ardor, el tanto coraje, que de verdad la popularidad de nuestra presidenta momento a momento crece y crece, aunque a unos cuantos como Azucena Uresti le da mucho coraje. Así es, amigos y amigas, ¿qué podemos esperar de estos opositores vestidos de periodistas? Opositores que con el solo hecho de la presencia de la imagen del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que quiere quitar prácticamente esto que intentan hacer los ultraderechistas, los vecinos de Estados Unidos, que están esos conservadores pues apoyando en todo el aspecto económico al PRI y al PAN para derrocar a este gran proyecto de la Cuarta Transformación mediante su soberanía. Esto que les quede claro, que les quede muy claro y que no se nos olvide, los mexicanos tenemos memoria, amigos y amigas, y vamos a ver cómo Azucena Uresti manda un mensaje, pero antes vamos a ver a Natalia Pérez, esta panista llamada, diciéndose abogada, analista, en fin, esta regia opositora de la 4T. Lo vemos y lo comentamos. De irse de fiesta, literalmente. Se llevó a cabo un evento masivo en el Monumento a la Revolución que fue presentado como una conmemoración de los primeros 2 años de Claudia Sheinbaum frente a la presidencia. Sheinbaum convirtió la celebración de su victoria en una demostración de fuerza territorial de Morena y de una narrativa de unidad del partido frente a injerencias extranjeras. Celebró su triunfo electoral mientras México enfrenta una crisis de seguridad que mantiene a 6 de cada 10 personas con miedo en su ciudad. Celebró mientras hay más de 130,000 personas desaparecidas. Celebró mientras los líderes de todo un estado de la República son señalados por presuntos vínculos con los Chapitos. Frente a eso, la presidenta no dio una explicación clara a México. Es más, ni siquiera lo mencionó. Eligió hablarle a su base, no a México. Su mensaje no fue como titular y representante de un estado, fue como dirigente nacional de partido. Sé que llevan 8 años creyendo que es lo mismo, pero la cosa no funciona así. Habló de su tema favorito del mes, soberanía nacional. Se quejó de la presunta injerencia extranjera, atribuyó ataques por parte de la ultraderecha, denunció campañas mediáticas en contra de Morena para las elecciones de 2027 porque esa violencia mediática sí es importante. La que sufre Morena, la que sufre México es una nimiedad. Por si eso fuera poco, como si no tuviera todo el poder del Estado,
conferencias mañaneras, cadenas institucionales, acceso permanente de sus voceros en medios de comunicación, más su vocería oficial. Como si eso fuera poco, anunció una estrategia a la que llamó derecho de réplica frente a campañas en su contra. ¿No les parece bellísimo saber que la presidenta puede usar todos los recursos de un país para ejercer un derecho de réplica, que además técnicamente no lo tiene, porque la presidencia como órgano del Estado no tiene derechos humanos, mientras el resto del país debe hacerlo por un sistema de justicia deficiente, sin lana, sin medios, sin nada? ¿No les parece casi poético que nuestros impuestos financien su poca tolerancia a la crítica? Pero dejando todo eso de lado, yo les comparto dos de varias conclusiones. Uno, Sheinbaum tiene una preocupación, cuando claramente debiera tener varias. Su preocupación son las elecciones. Está ordenando el partido, la narrativa, el territorio, mandando reformas por si no vuelven a conseguir la mayoría calificada en 2027 y ajustando operadores políticos. Cuando juntas todas las piezas, lo que aparece es una operación política de largo alcance. Es decir, el equivalente a su reporte de la escuela son las elecciones, no México. Y no está mal querer ganar elecciones, pero esa chamba le toca al dirigente de un partido, no a la presidencia de la República. Y el gran conflicto con esto es que si esa es tu prioridad, el resto del país y sus necesidades están completamente descuidadas. Dos, ¿por qué serían tan evidentes en colocar a la presidenta de la República como clara operadora política? ¿Será que por primera vez en 8 años sienten algo que hace mucho no sentían? La posibilidad de perder. Y miren, esto no lo digo yo. El claro ejemplo es Andrés Manuel López Obrador. Cuando un presidente está seguro de sus bases, de sus triunfos electorales y de su éxito en casillas, gobierna. De lo demás se encarga el partido. Pero cuando no lo está, sale a hacer campaña. En voz. Lo importante, como dicen los políticos, vamos a pedir, solicitar o retar, como le quieran llamar, a los gobernadores de Sinaloa y de Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, a que muestren su visa. Efectivamente, lo importante no es tener o no el documento, no es forzoso que los mexicanos tengamos una visa, pero si la tienes y te la revocan y eres servidor público, queremos saber por qué. ¿Tienes algún nexo con el crimen organizado? ¿Estás siendo investigado por la Unión Americana? ¿Cometiste alguna infracción? ¿Estás colaborando con el gobierno de los Estados Unidos? Queremos saber por qué. Y es obligación de ustedes demostrar que no tienen cola que les pisen y que no solamente tienen la lengua larga. Es muy fácil, gobernadores, es muy fácil, Alfonso Durazo, es muy fácil, Américo Villarreal, terminar con este debate. ¿Ustedes tienen su visa? Muéstrenla. Muéstrenla, aquí está, puedo pasar a Estados Unidos, puedo regresar, no tengo ningún problema y ahí terminamos este debate que según mencionan ustedes es falso, que son fake news, que ustedes no tienen ninguna situación pendiente en Estados Unidos. Bueno, no cometan el error que cometió Rubén Rocha Moya cuando se le preguntó si había ido a Estados Unidos y él dijo que sí, que no había estado en la reunión con el Mayo Zambada porque estaba en la Unión Americana. Le pedimos que mostrara su visa vigente, nunca lo hizo, que mostrara el boleto de avión, tampoco lo hizo, o que mostrara la bitácora del avión privado que utilizó, según él, para ir a Estados Unidos. Nunca lo mostró y ahora vemos en qué andan. Gobernador con licencia, señalado por Estados Unidos de tener vínculos junto con otros de sus funcionarios con el cártel de Sinaloa. Pasando en nuestro país. No queremos que... Gracias por esta intervención. Eso es... a que no perdieran mi tranquilidad. Gracias por esta intervención. Eso es exactamente lo que está pasando en nuestro país. No queremos que intervenga ninguna fuerza extranjera en el sentido de, subrayo, investigar a funcionarios corruptos, a funcionarios ligados al crimen organizado. Nos molesta que intervengan desde Estados Unidos cuando en México no hacemos nada. Nos volteamos hacia otro lado y poco a poco ese incendio nos ha ido consumiendo a todos, comerciantes, ciudadanos, jóvenes, estudiantes. ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Eso es injerencia? ¿Eso es intervencionismo? ¿O primero habría que voltear al interior y saber por qué empezó el fuego? ¿Por qué no fui capaz de apagar el fuego antes de que iniciara? El domingo pasado, Claudia Sheinbaum puso sobre la Plaza de la Revolución la pregunta correcta. ¿Quién tiene autoridad moral para hablar de narcogobierno en México? ¿Por qué hemos llegado a una región sin salida en el debate público? Uno en que el prefijo narco se coloca automáticamente delante de cualquier gobierno, cualquier partido y cualquier funcionario. La palabra empieza a dejar de describir un fenómeno y comienza a convertirse en muletilla contra cualquier adversario. Por eso, el domingo la presidenta salió a decir verdades para colocar la realidad en su merecido sitio. Si vamos a hablar de vínculos entre política y crimen organizado, vamos a hacerlo con la misma vara para todos.
Porque si algo hemos aprendido en las últimas décadas es que la infiltración del crimen organizado no reconoce de partidos ni de colores. Ahí están los casos del PRI, ahí están los casos del PAN, ahí están los casos del PRD, ahí están los casos de Movimiento Ciudadano, ahí están los casos de Morena. La corrupción criminal ha encontrado espacios en prácticamente todas las fuerzas políticas de nuestro país. Por eso, y por muchas otras razones, es tan absurdo que sea Felipe Calderón quien pretende erigirse como autoridad moral sobre este tema. Quien encabezó el gobierno marcado por el mayor escándalo de penetración criminal en las instituciones federales, vuelve a la escena a hablar como si fuera un espectador ajeno a la cosa. Un héroe de su tiempo. Calderón vuelve al estrado a regodearse en su política de seguridad como si a todos nosotros nos fallara la memoria. Pero no nos falla. Recordamos lo que nos dijeron en su sexenio las actas de defunción capturadas por el INEGI. Que si en 2007 murieron 8.867 personas, con la guerra contra el narco planeada desde Estados Unidos y pensada por Calderón para mitigar su bajísima popularidad, para 2008, la cifra de personas muertas superó los 14.000, un salto del 58% de homicidios. Al año siguiente, se repitió el patrón. En 2009 se contabilizaron 19.803 asesinatos, 41% más que el año anterior. Así de exitosa la estrategia de seguridad del desmemoriado. Por eso fue tan sencillo para Claudia Sheinbaum hablar con La Verdad el domingo, por la falta de renovación de sus interlocutores. Interlocutores que, sin ruborizarse mínimamente por el pasado que cargan a cuestas, hablan de asuntos sobre los que no tienen autoridad moral para pronunciarse. Quien lanzó y condujo la guerra contra el narcotráfico por instrucciones de Estados Unidos puede hablar de la incapacidad de México para decidir su propio destino. Ese mismo expresidente bajo cuyo gobierno se produjo la escalada de homicidios más dramática de nuestra historia reciente viene ahora a dar lecciones a las Fuerzas Armadas, a las fiscalías y a los policías que todos los días arriesgan la vida por las familias mexicanas. ¿Puede invocar un imperativo ético quien jamás realizó un ejercicio mínimo de planeación sobre las consecuencias de la estrategia que puso en marcha? ¿Puede hacerlo defendiendo aquella decisión como si hubiera sido correcta? Un ejercicio inédito de cinismo es lo que vimos. Así es, amigos. Bien lo dice Vanessa Romero ante estos señalamientos y narrativas de personajes que se dicen periodistas y solamente tienen el trauma y el nerviosismo, preocupación, porque son los voceros de estos opositores ultraderechistas que están viendo o no han analizado así de fondo que esta estrategia viene de agenda política de los Estados Unidos. Viene en noviembre elecciones de Estados Unidos y se ve que está igual que la oposición en México. Donald Trump está en caída libre y esto empieza la injerencia, esta injerencia que quieren que México se estabilice. ¿Por qué? Porque hay manera de llamar la atención a seguidores, que no se le olvide a estos opositores que en Estados Unidos hay más de 40 millones de nuestros paisanos y que ahí es el miedo que tiene Donald Trump. Prácticamente la popularidad que tiene nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sido muy importante ante estos opositores que quieren que México se derrumbe, algo que se van a quedar sentados por mucho tiempo. Saquen sus conclusiones, amigos, y mándenme sus comentarios. Yo aquí los leo. Gracias por su poderoso like. Compartan la nota y si aún no lo ha hecho, yo los invito, se suscriban a su canal Legión Política. Soy su amigo Francis. Nos vemos pronto. Adiós.